nombre es Isabel García, yo soy una de las expertas de Samastá, del Centro de Psicología Grupo 21. Nosotros tenemos con Samastá dos planes en este momento, uno de ellos es para mejorar la autoestima y el otro es este del que os voy a hablar hoy, que es cómo aprender a decir no de forma asertiva. Esto de decir no es una conducta muy específica, muy concreta, pero en realidad tiene muchísima envergadura y mucha repercusión en la vida de las personas y es un tema muy amplio en realidad, entonces yo he elegido una pequeña pincelada de esta cuestión porque se podría abordar desde muchos lugares para transmitiros una idea concreta en estos minutos que tenemos hoy. Y lo que he elegido para hablar con vosotros es esta pregunta que es ¿por qué me resulta tan difícil decir no? En realidad, cuando nos planteamos esta pregunta, estamos ya saltando otra pregunta previa, que es si es difícil decir no, pero esta ya os la contesto yo y os digo que sí, que es difícil decir no, porque en nuestra experiencia clínica observamos que continuamente hay personas que tienen dificultad para decir no. De hecho, quizá yo diría que en este tema las personas a lo mejor no nos dividimos en los que les resulta fácil y los que les resulta difícil, sino entre los que les resulta difícil o extremadamente difícil. Creo que para todos, y más en esta sociedad nuestra, no sé vuestra opinión, pero está muy penalizado decir no, y por tanto yo creo que a casi todos siempre hay una feliz minoría, ¿no?, a la que le resulta muy fácil, pero en general no es una cuestión sencilla porque hay que enfrentar muchas cosas de las que ahora vamos a hablar, con lo cual yo creo que como mínimo un poquito difícil nos resulta. Lo que pasa es que hay veces que es extremadamente difícil, hay personas a las que les resulta tan difícil que ya tienen repercusiones importantes. Pues, por ejemplo, os puedo hablar de personas que a lo mejor se han casado porque no pueden decir no, a pesar de que sabían que no podían hacerlo, de personas que han renunciado a un ascenso laboral porque su jefe le convenía que se quedaran en ese puesto, me pidió que me quedara, no supe decir no y renuncié a un ascenso. O cosas que a lo mejor yo califico incluso ya de dramáticas, ¿no?, como empecé un ciclo de reproducción asistida, me embaracé sin desear ser madre porque no pude decir no a mi pareja, ¿no? Entonces son cosas que a mí me parecen pues, que tienen una repercusión luego evidentemente muy importante. Sin embargo, quizá la mayor parte de las personas no se enfrentan a situaciones tan llamativas, sino que más bien se trata de un goteo continuo en el día a día en el que no sé decir no a ya no te ayudo más en esta tarea porque no es mía, ya no te acompaño más a este sitio porque ya no me apetece, esta noche no salgo porque no quiero. Este tipo de situaciones más cotidianas que son más bien un goteo, pero que al final acaban por tener un efecto muy devastador en la autoestima y que, bueno, pues nos parece oportuno hacer un trabajo sobre ello porque al final el malestar que se produce por esta cuestión puede llegar a ser importante. Entonces, contestada esta pregunta de que sí es difícil, nos preguntamos por qué es tan difícil decir no, por qué algunas personas encuentran tan complicado hacerlo. Bueno, la manera más sencilla que yo encuentro para decir esto es que en realidad la razón por la que es tan difícil decir no es la misma por la que es tan difícil hacer una dieta o por la que es tan difícil estudiar para un examen, que es porque en realidad el beneficio, el premio, la gratificación no es inmediata, sino que viene demorada. Al decir no, inmediatamente no me suelo sentir bien, sino que tengo que esperar y más adelante me sentiré bien. Y además, no solo tengo que esperar, sino que para que llegue tengo que enfrentar una serie de cosas que me resultan complicadas y costosas. Entonces, esto de demorar a veces no es sencillo. Lo podemos ver con un ejemplo que lo vais a ver de manera muy práctica. Nosotros escuchamos, como os digo, muchos ejemplos de personas en nuestros talleres o en la consulta, ¿no?, de dificultades para decir no. He elegido un ejemplo que me parece que puede verse gráficamente con facilidad. Una persona, una asistente a nuestro taller, una chica, le
sucedió que de repente un amigo suyo la llamó por teléfono y le dijo: fíjate qué bien, que han trasladado mi oficina justo al lado de tu casa, con lo cual ya puedo subir a verte todos los días a mediodía, que sé que tú estás ahí y ya estoy contigo, comemos, tomamos el café y descansamos un rato. Entonces, claro, esto dicho así, pues no. Pero yo creo que si nos ponemos en el lugar de esta persona no es tan sencillo decir, ¿no? Como mínimo resulta un pelín violento decirle a esta persona: tú a mi casa no subes todos los días porque es mi rato de descanso. Pero bueno, este es el ejemplo. Entonces vamos a hacer el recorrido a ver esto, dónde está la dificultad y qué podemos hacer con ella. Lo primero, evidentemente, es mirarse uno y darse la primera contestación, que es quiero o no quiero. Hay veces en que a lo mejor sí quiero, ¿no? A lo mejor esta persona diría: pues qué bien, pues qué alegría, si te veo, sube a mi casa todos los días, estupendo. En ese caso no hay ningún conflicto, yo digo sí quiero y pues ya está, vienes a mi casa. El problema empieza, claro, cuando yo no quiero que tú subas a mi casa, como era el caso de esta chica, porque ella era su ratito de descanso antes de irse al trabajo y le resultaba muy invasivo el amigo allí todos los días, ¿no? ¿Qué ocurre entonces? Si no quiero hacerlo, si parto de esta decisión de que es que yo no quiero que tú vengas a mi casa todos los días, pues esto, Ángel, como que no tiene las... O sea, que me aparece de golpe, ¿no? No funcionan las animaciones, ¿no? O no sé por qué es. ¿Es un PDF o es un PowerPoint? No, es un PowerPoint. Pero bueno, es igual, no hay problema. problema. Es porque así se ve mejor, pero ir leyendo poco a poco y ya está. Bueno, si no quiero hacerlo, tengo una vez más dos opciones. Una es decidir que aunque no quiero voy a decir sí, porque no soy capaz de decir no, y la otra opción es decir no. Vale, si decido que sí lo hago, ¿cuáles son ejemplos de emociones que yo puedo sentir en este momento? Pues todas esas, ¿no? Si yo te acepto en mi casa, aunque a mí no me apetece, pues no es raro que a lo mejor yo me sienta manipulado, me sienta mal comido, me sienta anulado, sienta que tú estás abusando de mí. Con lo cual todo esto al final, si le ponemos a lo mejor un nombre, una etiqueta, es baja autoestima. Al final lo que va a tener es un efecto sobre lo más, yo digo, el pilar más sagrado de las emociones, que es el propio bienestar personal, la autoestima, de donde parte todo lo demás, ¿no? Con lo cual ya tenemos el punto de saber que si yo digo sí cuando quiero decir no, voy a estar teniendo un goteo sobre mi autoestima, voy a estar poniendo puntos de deterioro sobre mi autoestima. Pero por otro lado digo, bueno, pues le voy a decir no, yo no quiero que suba a mi casa. Y yo os pregunto a vosotros, si vosotros os ponéis en esa situación de tener que decir no a esta persona, ¿qué os surge? ¿Qué os viene? ¿Es fácil inmediatamente, simplemente por el hecho de que no quiero que venga? Seguramente no, seguramente me empiezan a pasar cosas como: me preocupa que se enfade conmigo, me preocupa que piense que a lo mejor yo soy un poquito borde o un poquito egoísta, me preocupa que a lo mejor en otro momento yo le voy a necesitar y no me va a querer hacer a mí un favor. En resumidas cuentas, voy a tener miedo a las consecuencias negativas de decirle no. Y por otro lado, me va a entrar la culpa, porque en realidad a lo mejor este chico a mí siempre me ha tratado muy bien, siempre se ha portado bien conmigo, incluso una vez me hizo un favor, y entonces de repente aquí estoy yo negándole la entrada a mi casa y me puedo sentir culpable con facilidad, ¿no? Entonces, resulta que si vemos esto así, parece una pequeña encrucijada, ¿no? De repente es como, pues entonces no tengo mucha escapatoria, porque si digo sí me voy a fastidiar la autoestima, pero si digo no, pues me van a aparecer una serie de emociones negativas, de miedos y de culpas, que entonces como que parece que esto, cada vez que alguien te pide que hagas algo que tú no deseas hacer, ya tienes el problema, ya tienes la encrucijada. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, pues lo entendemos muy fácil si lo encontramos... Ángel, se me ha movido todo, ¿eh? Hemos puesto en el back igualmente, perdón. No te preocupes, porque se entiende perfectamente. Lo entendemos
vemos. Que si digo sí, ¿qué ocurre? Pues que es verdad que mi autoestima se va a reducir, pero que eso va a ser a largo plazo. Resulta que en lo inmediato, lo primero que me va a ocurrir al decir sí, y esa es la gran trampa, es que yo voy a tener un alivio. Porque el momento exacto en el que yo le voy a decir a alguien, sí, puedes subir a mi casa, yo voy a estar tranquila, yo no voy a tener ese conflicto, yo voy a estar sintiendo que le caigo bien, que le agrado, que no se va a enfadar. Entonces el primer momento, el inmediato, que es muy valioso, va a ser bueno, va a ser un alivio. Lo de la autoestima viene después. Si digo no, ¿qué pasa? Pues justo todo lo contrario, que mi autoestima se va a fortalecer porque yo voy a sentir que llevo las cosas por donde yo quiero, que pongo los límites que necesito, que digo que no cuando es necesario, pero es que eso va a ser después. Lo primero que yo voy a pasar es todo esto que hablábamos, ¿no? Me va a dar miedo que se enfade y además me voy a sentir culpable por estarle diciendo que no. Si nosotros miramos este esquema, entendemos que esto es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Pues por una cuestión simplemente intrínseca, yo creo, al ser humano, que es que estamos muy atrapados en las consecuencias inmediatas. Sabéis que los niños, cuando son muy pequeñitos, están directamente apresados ahí, están atrapados en las consecuencias inmediatas. Solamente los niños viven en el presente y es muy poquito a poco cuando van siendo capaces de anticipar lo que viene un poco después. No sé si habréis visto seguramente estos estudios clásicos que han puesto luego distintas versiones en documentales, en la tele, incluso yo creo que hay algún anuncio de publicidad que lo recoge, que es un niño al que tiene un adulto y le pone así un caramelo y le dice me voy a marchar, cuando yo vuelva, si no te has tomado el caramelo, yo te voy a dar 5 caramelos. Y entonces el adulto se marcha y vuelve al cabo de un ratito y cuando vuelve, unos niños se han tomado el caramelo y otros niños se han esperado. Pues los estudios longitudinales que han seguido a esos niños hasta que se han hecho adultos han encontrado que aquellos que han sido capaces de no tomarse el caramelo, es decir, de demorar el refuerzo, de demorar el premio un poquito, esos niños correlacionan de adultos en sus vidas con variables relacionadas con el bienestar personal de muchas maneras, con el autocontrol emocional, con emociones positivas, incluso con éxito en sus áreas profesionales y de formación. Esto nos habla de la importancia de aprender a demorar lo positivo hacia adelante, cosa que nos cuesta mucho a los niños y a los adultos también. Esta es la razón por la que nos cuesta mucho hacer una dieta, porque yo aquí me tomo la ensalada, pero el resultado lo veo, si es que lo veo, no sabemos. Aquí estudio el examen, o sea que hoy me quedo en casa a las 2 horas en vez de salir y el resultado lo veo. Entonces todo lo que tiene de demora de refuerzo nos cuesta mucho trabajo, sin embargo resulta que la mayor parte de las cosas que nos merecen la pena a los adultos o a las personas en general implican una demora de ese refuerzo. Y decir no no es distinto. Decir no implica pasar unas emociones negativas, pasar miedo, tener un conflicto de culpa para después ir sintiendo que nuestra autoestima se va fortaleciendo progresivamente. Con lo cual, a lo mejor hay una mala noticia en el sentido de que para poderme sentir bien gracias a decir no, pues tengo que pasar por unas emociones complicadas, pero también hay algunas buenas noticias, como por ejemplo que tanto el miedo como la culpa son cuestiones que se pueden trabajar. Nosotros, por ejemplo, en el plan proponemos maneras de mirar hacia el miedo y hacia la culpa que nos ayuden a pasar por encima de ellos y estar centrados en el objetivo de la autoestima, con lo cual no es inevitable, ¿no? Hay cosas que se pueden hacer para manejarlo. Y además es como si la propia vida caminara en ese sentido también, es decir, que además del trabajo específico que se puede hacer, la propia vida nos va a llevar a que esto cada vez sea más pequeño si yo me voy animando a decir no. Igual,
que si me mantengo en el sí y no me atrevo y me mantengo apesado en el sí, mi autoestima va a ir disminuyendo cada vez más, es como una especie de espiral creciente donde cada vez me enredo más y mi autoestima disminuye más. Igual que eso, estas emociones también se van a hacer más pequeñas, de manera que cada vez que yo digo no, facilito decir no la siguiente vez y la siguiente vez. Es como que decir no es muy difícil al principio y luego cada vez es un poquito más fácil. Y esto se produce gracias a, pues podemos decir, a un aprendizaje que en realidad lo que nos dice es, cuando dices no, algo así como al final casi nunca pasa nada. Esas consecuencias que tú temes casi nunca se producen, casi nunca es muy dramático el enfado del otro ni las consecuencias son muy terribles. Pero lo que a mí me parece más interesante de todo, y a lo mejor esta es la conclusión que os doy final, es que cuando sí ocurre, cuando sí alguna vez, y es verdad que alguna vez sí ocurre alguna consecuencia negativa, las personas que se han decidido a decir no a pesar de esas consecuencias, difícilmente se arrepienten de ir por ese camino. Es como que al final la conclusión es, aunque a veces pasan cosas cuando dices no, aunque a veces alguien se enfada o aunque a veces ocurre algo, la autoestima que te genera merece la pena vivir la vida decidiendo tú cuándo quieres decir sí o cuándo quieres decir no. Con lo cual, bueno, pues este es el pequeño mensaje que os quería mandar brevemente para que conozcáis un poco el plan de decir no y para que os animéis a trabajar en el plan y en vosotros mismos sobre esta cuestión, porque es una conducta que como decía es muy específica, pero que genera ondas y al final es como que se cuela en toda la vida y en todo el pues, incluso en el entorno, ¿no?, de las personas de alrededor. Bueno, pues muchas gracias. Gracias.